2015. El cambio lo hacemos todos. Tenemos la exposición de propuesta de gobierno del candidato Alan García. Nos acompañan representando al Partido Aprista Peruano y nos acompañan en el panel Ramón Barúa como conductor y Patricia del Río, periodista del Grupo RPP, Pablo de la Flor, y Gonzalo Tamayo. Bien, y dejamos con la palabra al doctor Alan García Pérez. Un poco. Ok, está muy bien. Muy buenas tardes, señoras y señores asistentes a esta nueva conferencia anual de ejecutivos. Buenas tardes y muchas gracias a los miembros del panel y a quienes han participado en la selección de los invitados. Quisiera saludar muy especialmente esta reunión que por tantos años es un punto de encuentro y al mismo tiempo un punto de conciencia común respecto a los problemas de nuestra patria y que ha servido en muchas ocasiones para anticipar los problemas del Perú y para plantearles solución en muchos casos. Quisiera decir simplemente que traigo una voz afirmativa, de confianza y de esperanza, porque en los años de mi gobierno pude trabajar con los integrantes de estas grandes asambleas y sus instituciones representativas para impulsar en un trabajo común el crecimiento y la disminución de la pobreza y las obras en nuestra patria. Por eso quisiera comenzar afirmando ante ustedes y ante el Perú que nos escucha a través de algunos medios de comunicación que en efecto somos un país que tiene frente a sí una inmensa oportunidad y podrá crecer no solo 6, algo más de 6% si pone todo su ímpetu, su capacidad empresarial y su esfuerzo social en lograrlo para que se cumpla la meta de llegar al año 2021 con menos del 10% de los peruanos en situación de pobreza. Sin embargo, a pesar de esta esperanza que comparto con los otros candidatos que han ocupado esta tribuna, y me felicito de tener pensamientos comunes con ellos, debo advertir que nuestro país vive una grave situación que podría convertirse en un círculo vicioso, regresivo en los próximos años, si no tomamos algunas medidas rápidas, enérgicas, que conduzcan con liderazgo a todos los actores sociales de nuestro país a cumplir su cometido. Las cifras del Producto Bruto decreciente, la disminución de los ingresos, el que cumplamos 7 semestres con la inversión privada decayendo, el que 3 de cada 10 familias estén en situación de sobreendeudamiento y en riesgo de morosidad,
el que solo 1 de cada 10 empleos se cree formalmente. Todo esto plantea un riesgo que puede llevarnos por el camino del círculo vicioso a agravar los problemas en los próximos años. Pero además de esto, hay un riesgo político y social, que es el riesgo del bloqueo social a las grandes inversiones, a la gran minería y al desarrollo de nuestra energía hidroeléctrica. Este riesgo, complicado con la situación económica y además con el desborde delincuencial que ha ganado la batalla psicológica al gobierno, podrían en los próximos años hacernos perder la inmensa oportunidad del Perú en el panorama internacional y ante sus vecinos, frente a los cuales nuestro país tiene muchísima mayor capacidad de avance. Por eso, después de advertido este riesgo, debo decir que tenemos que dar una respuesta a la vez política y económica, que no se quede en las cifras o en la enumeración de obras por hacer, sino que enarbole primero algo que es fundamental: la política, que a veces se olvida, que se confunde con palabras, que se confunde con apetitos, pero que es la conducción social y que da a las sociedades nueva fuerza, nueva capacidad cuando realmente tienen una política sólida de avance y de impulso. Porque la política es motivación, la política es insuflar espíritu, esperanza, optimismo cuando es necesario y por consiguiente ver las cosas de otra manera, y eso muchas veces se olvida. Se pueden tener muchos instrumentos económicos, pero sin ese espíritu de entusiasmo difícilmente podrán cumplirse los objetivos y las metas. Yo siempre he recordado de Shakespeare aquel hermoso discurso de Enrique V ante sus tropas en Azincourt en 1415. Eran solo 12.000 ingleses, arqueros, en tierra ajena sobre Francia, y enfrentaban 60.000 caballeros de caballería pesada, toda la fuerza medieval de Europa continental. Y antes de la batalla escuchó Enrique V decir: qué pena que seamos tan pocos los ingleses, y respondió inmediatamente: al contrario, qué suerte que seamos tan pocos, porque eso nos dará posibilidad de no compartir la gloria con nadie y poder ser más grandes. Esa frase es política. Esa frase permitió que esa mañana 12.000 arqueros ingleses derrotaran a 60.000 hombres de caballería pesada de Francia y Europa. La política es insuflar optimismo, liderazgo, metas, convicción. Y la política significa tener valor de hacer cosas aunque haya megacomisiones después que juzguen los decretos de urgencia o las firmas. Porque con política se puede hacer avanzar al país. Porque con política hubiéramos hecho hace rato lo que aquí ha reclamado el gobernador regional, el proyecto del Chocorvo con el tambo para retener las aguas y poder darle agua a Ica, claro, pero si falta la convicción, el deseo de firmar, si hay mucho temor, no hay convicción y por consiguiente no hay avance. Por eso digo que lo primero es conducir con liderazgo al país para que vea con optimismo su futuro y comparta metas. Y esas metas nos harán ver que la situación internacional que parece negativa y África es una situación positiva para nuestro país. El mundo en conjunto continúa creciendo más de 3% y con precios menores y por consiguiente consume más. El mundo en su conjunto, los chinos acaban de decirlo, genera más seres humanos y por consiguiente tiene posibilidad
de continuar y afirmar su crecimiento. Pero hay acumulados en China, en Europa, trillones de dólares en inversión extranjera directa o en divisas susceptibles de venir. Y hay en todos esos países una industria que por el momento se detiene, pero que podría delocalizarse y llegar hasta nuestros parques industriales aquí. Por consiguiente, depende de la política hacer que se vea la situación mundial como una inmensa oportunidad que tenemos ante nosotros y ver que a pesar de la situación que vivimos, tenemos techo fiscal, tenemos capacidad de endeudamiento, como aquí se ha dicho esta mañana y lo comparto, sin afectar nuestra calificación internacional, porque nuestra deuda neta sigue siendo muy reducida en relación a lo que el país podría tener. Por eso, política, pero política la verdadera, no política del Parlamento, no política de la discusión pequeña, política de las metas que el país requiere y de esa manera reconciliar el Estado al propio empresariado con el pueblo peruano, que es la inmensa mayoría. Ese pueblo peruano que está esperando participar en los beneficios de la minería y que no ha tenido hasta hoy lo que he denominado un canon minero, el derecho de ganar las regalías directamente y dejar de ser por siglos campesinos de poncho y de hojotas que ven cómo se enriquece el Estado con impuestos y cómo se enriquece la empresa minera y se oponen. Ese bloqueo hay que vencerlo con medidas nuevas, con una transformación de nuestra forma de ver a la patria. Y millones de peruanos viven todavía en viviendas que no tienen título porque nuestras leyes han maniatado su posibilidad de acceder, como ha dicho bien Hernando de Soto, al crédito, a la propiedad y a la seguridad personal. Entonces, impulsando la titulación con un cambio en la Constitución, nosotros podremos hacer que todo eso valga ante los bancos y respalde el crédito que desarrolle nuestra pequeña y microempresa. Necesitamos, junto al canon comunal y a la titulación, como lo ha reclamado el Perú entero, y el Parlamento, escuchándolo, ha ido más allá tal vez, que los fondos de nuestros ahorros en las AFPs fomenten la construcción de las viviendas, que es lo más previsional que existe y es lo que más seguridad da a los pobladores, a los jubilados o futuros jubilados. Y estoy convencido que eso puede significar un impulso, una reactivación de la industria de la construcción, donde hay más trabajo, pero también más trabajadores que cotizan a las AFPs, y hay más seguridad y hay más crecimiento. Necesitamos todo eso y además, algo que seguramente el CADE podrá responder, ¿cómo hacemos para que estas tarjetas de crédito y de consumo, que tienen intereses inusitados frente a Latinoamérica, puedan llegar a niveles accesibles gracias a la concertación, gracias al impulso de nuevos actores en el crédito, o tal vez a un bono del buen pagador que reconozca como responsable a quien ya pagó 12 o 15 meses y por consiguiente no lo grave con intereses exagerados como si fuera un desconocido. Todo esto, más la seguridad de la cual seguramente se ha hablado, con energía, con fuerza, uniendo todas las fuerzas que tiene el Perú, tanto en su Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas, la seguridad privada y el serenazgo, deben darnos posibilidad de poner de rodillas a la delincuencia, darle seguridad al país, a los pobres y a los empresarios que sufren las mafias, que detienen las construcciones por todo el país. Esta circunstancia tiene que cambiar con un golpe de energía y de seguridad que nos permita darle confianza a la gente para invertir y para vivir. Creo que todo eso es un tema necesario político para reenganchar nuestro país, porque no habrá crecimiento si no consideramos a los más humildes. Y en cuanto a la actividad privada, lo hemos hecho, podemos hacerlo mucho mejor.
El Perú creció en un año hasta el 9.8%, cuando los deprimidos decían que no se podía crecer más del 5%. Y no me digan que eso fue producto de la situación internacional, porque Chile tiene más minerales que nosotros, los vende desde antes mejor que nosotros, y sin embargo solo alcanzaba a crecer 4%, mientras el Perú superaba el 8%, y llegó en el año 2008 a crecer 9.8%. Está a mi lado el doctor Luis Carranza. Y si Dios y los votos del pueblo me permitieran de nuevo contribuir a la dirección del país, estaría a mi lado, aunque él diga que no. Porque los que han sido probados, como él, como Enrique Cornejo, que está a mi lado, con el cual la carretera ya se habría pasado de Ica, por Dios. O con quienes me acompañan hoy día, el doctor Chan. ¿Quién puso el corporativismo sindical contra la pared cuando quería impedir que nuestro país iniciara una reforma educativa? Él. ¿Cómo se comenzaron los colegios emblemáticos? Entonces, tenemos que sumar, y el liderazgo significa sumar a todos. Y yo veo por eso con optimismo lo dicho aquí. Creo que en lo central estamos de acuerdo en lo sustantivo. De manera que gane quien gane, estamos todos dispuestos a servir al Perú desde arriba o desde abajo, y estoy seguro que los buenos funcionarios ya aprobados estarán dispuestos a servir al país más allá de cualquier partido político. Pero para ustedes, debemos declarar en emergencia la inversión pública y el empleo. Esta es una situación, una circunstancia que puede pasarse. Calculo que en el año 2018, por el costo bajo de la energía, el costo bajo de las materias primas, por el costo bajo del dinero y por el crecimiento global de la economía, vamos a recomenzar un ciclo de crecimiento mundial. Debemos cumplir estos 2 años llenando ese espacio, pero prepararnos para el 2018. Y si no estamos listos, habremos perdido esa oportunidad en un círculo vicioso, regresivo, que debemos evitar. Por eso, declarar en emergencia la inversión privada significa romper todas las trabas que han sido puestas. Un diario y unos economistas calculaban en 350% más de demoras de trámites. Tenemos que terminar con eso. Establecer un TUPA único nacional. Sí, eso se aprende. No es posible que haya 1.800 TUPAs como 1.800 municipios existen en el país. El Perú es uno y tiene que tener un texto único de procedimientos administrativos para todo su territorio. Necesitamos que desaparezca la arbitrariedad discrecional de la SUNAT. ¿Cómo es posible que se haya establecido que si alguien paga sus impuestos, la SUNAT tiene el derecho de presumir o sospechar que lo hace para evadir impuestos de otra manera? Eso dice la ley. Y nadie estará dispuesto a invertir ante esa amenaza. O la amenaza de que cuando uno contrata un empleado más tiene que tener un médico. ¿Para qué se ponen todas esas cosas? ¿Para bloquear el crecimiento y la inversión del país? Yo creo que todo eso tiene que terminar en un día. Y si Dios, repito, y el pueblo nos permitiera tener que ver en la administración del país, yo los convocaría para que uno por uno supiéramos cuáles son las trabas y procedimientos que están bloqueando, porque son miles. Y tenemos que suscribir un documento y eliminarlos en el día, porque estamos en emergencia de empleo y de inversión. Poner en marcha el silencio administrativo que fue creado en el gobierno, extenderlo y hacer que no haya subjetividad en su aplicación. Poner en marcha obras por impuestos que fueron hechas para facilitar la inversión. Ir más allá. No solo obras materiales, servicios por impuestos, por Dios. Necesitamos que el buen emprendedor pueda aplicar sus impuestos pagando al maestro, al médico, no solamente ayudando a revestir el canal o a construir la carretera, sino ayudando a que haya mejores servicios
en todos los pueblos del país. Con estos procedimientos estoy convencido que podemos impulsar, pero dando el ejemplo, y ese es el campo de la inversión pública. Dar el ejemplo significa ir con más velocidad, sin temor. Ya sabemos que cuando por ir con velocidad se dan decretos de urgencia, seremos mañana criticados y enjuiciados en buena hora, pero el Perú habrá avanzado. Eso es lo que tenemos que hacer. Estar decididos a pagar la factura de ser políticos. No se llega al gobierno solo por lo fácil, se llega también por lo negativo, que es lo negativo que hay al frente y hay que asumirlo sin temor. Y creo que el gobierno tiene techo fiscal, aquí se dijo esta mañana. Podemos contar con 10.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización Fiscal, pero además con otros procedimientos, como poner en valor todos los valores futuros de nuestra infraestructura que pueden servir de respaldo a bonificar nuevas obras mediante la emisión de títulos. Necesitamos impulsar, y obras hay, para hacerlas desde el día siguiente en nuestro país, no esperar, aprender. Por Dios, puedo presentarles en este momento 8 obras de gran dimensión para 546,000 limeños en agua potable, con una inversión de 1.300 millones en 3 años, que darían trabajo a casi 120,000 trabajadores. Eso se puede hacer en muchos lugares y se puede iniciar una política de pistas y veredas, que es lo que inmediatamente da trabajo y le muestra a la gente que se está trabajando por ella y la vincula a la política y al gobierno. Pistas y veredas integrales significaría, lo hemos hecho con 2 alcaldes en un estudio últimamente, una inversión en los primeros meses de 644 millones en Lima, que podrían dar trabajo a 50,000 personas, pero la gente vería qué es lo que el gobierno y los políticos están haciendo por ella. Si unimos todos estos esfuerzos, pero a la vez revinculamos al pueblo peruano a través del canon comunal, la titulación, su derecho a la vivienda con sus fondos AFP, su derecho a no ser gravado con intereses exagerados, e impulsamos, como diría mi buen maestro Fernando Belaúnde, trabajar y dejar trabajar. Si trabajamos con velocidad y hacemos y dejamos trabajar a la empresa pública, yo estoy convencido que podemos crecer el 6% y reducir la pobreza. ¿Saben qué? En la relación con la empresa privada, los emprendedores pequeños y grandes, hay un componente básico que es tener confianza en ellos. Yo no llegué al gobierno a sospechar si alguien está eludiendo impuestos, no señor. Yo no tengo esa mentalidad detectivesca y acomplejada. Doy confianza y recibí confianza, que agradezco a todas las instituciones empresariales, pero también confianza del pueblo cuando recibía sus obras. La relación de confianza es fundamental y tenemos que construirla nuevamente, afirmando, en principio, la seguridad jurídica, para que los precedentes sean vinculantes. No es posible que cualquier juez dé una resolución mercantil o de temas empresariales diferente a la que da la Corte Suprema. En eso tenemos que ponernos de acuerdo con el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En línea, ¿estamos o no estamos porque el país crezca? ¿Queremos bloquearlo? ¿Queremos impedir su avance? Creo que ese es el rol de quien dirige el gobierno. Finalmente es jefe de Estado, no es solo jefe del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido tenemos que vincular a las instituciones, dando seguridad jurídica a quien arriesga algo de lo que tiene y dando seguridad física a todos los que sufren las mafias en las construcciones y a todos los que sufren los asaltos en las calles. Creo que esto es parte fundamental. Lo otro, tenemos un largo listado de las cosas que han sido hechas. En el año 2007 se publicaron 194 decretos legislativos, entre ellos las APPs, las iniciativas privadas, se publicó el silencio positivo administrativo,
obras por impuestos, que ahora debe ser servicios por impuestos. Todo eso hay que acelerarlo y usarlo. Recursos hay. Recursos los tienen ustedes. Recursos los tienen los bancos. Recursos 1000 los tiene el sistema mundial. El sistema mundial tiene en capacidad de inversión hoy casi 3 trillones de dólares y solo invierte 160 billones de dólares. Por consiguiente, teniendo recursos, tenemos todo el derecho de dejar trabajar a los que saben. Yo puedo decir algo, el Perú sabe crecer. El Perú, sus empresarios, los pequeñitos y los grandes, saben crecer, saben convocar capital externo. Dejémoslos trabajar. Sin trabas, declaremos en emergencia la inversión para generar empleo y demos más seguridad a los peruanos. Y así estén convencidos que podemos, claro, crecer 6% y les garantizo que más. Una vez me dijeron, imposible superar el 4% el año 2007. Ahí están los periódicos. Y crecimos 8%, 8.7, 9.8. Y cuando América se derrumbó, 1% y luego 8.7. Volvamos por ese camino. Yo no soy un vendedor de ilusiones. Tenemos la experiencia para hacerlo y apoyaremos a quien tenga a su cargo el Perú, porque el Perú está por encima de todos los apetitos y todas las personas. Creo que he cumplido exactamente mis 25 minutos y les agradezco por haberme escuchado. Gracias, presidente. Bueno, vamos a dar paso al panel ahora. Patricia. Sí, gracias, Ramón. Bueno, doctor García, hemos escuchado una exposición en la que usted ha puesto muchísimo énfasis en la política, ¿no es cierto? Y en la buena política como ese impulso que se necesita para llevar adelante la conducción de un país, para proponer liderazgos y para poder concretar planes. Pero usted ya fue presidente 2 veces, así que yo le voy a hacer una pregunta. No me escucha. No, le ruego si pueden girar uno de los parlantes para escuchar. En este lado no se escucha. A ver. Eso ocurre en el mundo político. Aquí no se escucha lo que el pueblo dice. Solo le recuerdo que el otro que no escuchaba era Toledo. Ahora sí. Sí, me escucha mejor. Bueno, yo le decía, no se lo voy a devolver, yo le decía que usted había hecho énfasis en la política y había dicho que la política era necesaria para conducir un país y no podemos estar más de acuerdo. Le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos para que la política no se convierta en politiquería? ¿Cómo hacemos para que la política se concrete en acciones reales y no se queden simples promesas? Para graficar mi pregunta le voy a pedir que me permita citar su mensaje a la Nación del 28 de julio del 2009 en el Congreso de la República. Y usted decía lo siguiente, cito textualmente: hay que ir hacia la descentralización popular. Hay que entregar parte del dinero que los ministerios, las regiones y los municipios no alcanzan a gastar a las miles de comunidades andinas nativas y a los asentamientos humanos y a los grupos de jóvenes, porque ellos hasta ahora solo proponen, pero en adelante harán directamente las obras, los canales, los caminos, sus escuelas, sus postas de salud. Remataba usted esta propuesta con lo siguiente: querían una respuesta para la reforma del Estado, esta es la respuesta para la reforma del Estado, más recursos directamente al pueblo. En esa época usted le llamaba más descentralización popular, a lo que hoy hemos escuchado nombrar como canon popular. La pregunta es la siguiente: usted en el 2009 era un presidente con más del 30% de aprobación y, a diferencia de lo que le pasa al actual presidente, tenía un Congreso fuerte, una bancada fuerte con más de 36 congresistas y no logró llevar adelante esto que para usted era fundamental en un mensaje a la nación. Entonces, ¿por qué tenemos que creer ahora que sí lo va a llevar adelante y si esto no sería un ejemplo de que la política a veces no se traduce en obras concretas? Querida Patricia, los discursos hay que leerlos enteros. Se lo puedo leer entero, presidente, doctor Porque García. en el mismo discurso, si usted lo tiene ahí, podrá leer que ese día, mediante un decreto supremo, se creó lo que se llamaron los núcleos ejecutores, a los que en principio no estaba muy de acuerdo mi ministro de Economía, e inclusive otro ministro de Economía, Ismael Benavides.
pero que fueron un elemento fundamental para hacer 12.000 obras. ¿En qué consiste un núcleo ejecutor? La SUNAT cobra los impuestos de los aquí presentes, los retiene, cobra comisiones por su trabajo, como las cobra la SBS, horrorosamente, y 41 sueldos, ¿sabe Dios de cuánto? O 27 sueldos de 41.000. Bueno, así acabó. Pero eso pasa por usar pues tarjetas que son de otras personas. Entonces, en ese decreto se creó lo que se llamó núcleo ejecutor, y inclusive tengo un editorial del Comercio que lo criticó, mi buen amigo del Comercio de entonces, porque se creía que eso era una irresponsabilidad. Se hicieron 12.000 obras. Un núcleo ejecutor es lo siguiente: en vez de esperar que el dinero vaya al gobierno regional el año siguiente y vuelva al gobierno municipal el subsiguiente, pasaron 2 años, y la gente espera una obra, formemos en un sitio. ¿Usted quiere hacer una posta médica? Forme usted con sus dirigentes del asentamiento humano o de la comunidad campesina, forme usted su núcleo ejecutor, creado por ley, y se le asignan los 300.000 o 400.000 soles. La tasa comparativa de gasto de ejecución era casi la mitad de cuando se hace a través de los procedimientos normales. Se hicieron 12.000 obras, pronoeís, guaguaguasis, aulas para los colegios, se revistieron canales, se invirtieron 1.600 millones de soles a través de esos núcleos ejecutores. No hay que confundirlo con el canon comunal, que es otra cosa. Es muy diferente. El canon comunal es una asignación directa a la comunidad que está encima de la mina, y es una forma de vincularla al crecimiento de la minería. Y creo que sobre esto el CADE de ahora o del próximo año discutirá no solamente el canon, sino el concepto del subsuelo, que es el que ha permitido a los Estados Unidos hacer este milagro extraordinario del shale gas, utilizando las fuerzas sociales de los propietarios del subsuelo. De manera que sí cumplí, y puedo decirle que fueron 12.000 obras, 1.300 millones, y se hicieron 12.000 núcleos ejecutores legales, ninguno de los cuales tiene un problema judicial. Ninguno. Ahora leo la repregunta, me parece interesante la respuesta. Usted dice que es diametralmente distinto. Ojo que en la lectura que tengo de él, su discurso, y en las cosas que usted está explicando ahorita, no hay mayor diferencia, porque de alguna manera le está dando la plata en la mano a la gente. Esas medidas que tomó en ese entonces y esas 12.000 obras no bajaron el nivel de conflictividad y no resolvieron lo que usted sugiere que se podría resolver con el canon comunal. La pregunta sería entonces, ¿por qué insistir en el mismo sistema? Criticado en su momento, como usted lo señaló. Bueno, perdón. Dejemos muy claro que jurídicamente son cosas totalmente distintas. Distintas. El canon comunal es parte de la asignación del canon que se entrega ahora nuevamente a ese círculo vicioso inacabable. La empresa paga una parte de los impuestos, 50% de esos impuestos a la renta se van a los gobiernos regionales, que tiempo después los reasignan a los gobiernos locales, que tiempo después deciden hacer alguna obra, pero normalmente fuera del área de las comunidades que están encima de los recursos. Y acá hay un problema que bloquea el destino. Por Dios, creo que alguna vez tendremos que discutir profundamente eso para no tratar a nuestros campesinos como si fueran niños sometidos a tutela. Nosotros somos muy ciudadanos, nosotros somos muy doctorados, somos muy estudiosos, pero tratamos a los campesinos como si fueran incapaces de hacer una obra. Usted me preguntará, ¿se bajó la conflictividad? No. La mayor parte del núcleo ejecutor se hizo. La mayor parte de las 12.000 obras se hicieron en las ciudades, básicamente, en los asentamientos humanos. Y sí le garantizo que dieron posibilidad a cientos de miles de personas de sentir que estaban participando y generando ingresos para sus trabajadores. Ahora, el canon comunal es otra cosa. Una parte de ese canon que se malgasta en los gobiernos regionales o malgasta también Lima, tiene que ser, ¿cómo compran sus tractores y sus camiones? Que es
por lo que suplican las comunidades campesinas. Está planteando... Entonces, necesitamos entregarle recursos directamente para que ellos vean que la minería les conviene. Perfecto. Y creo, si usted me lo permite, Alberto Benavides de la Quintana, un sabio, ese sí sabía. Alberto Benavides de la Quintana me mostró en un mapa la afiliación minera de todo el país y me demostró que estábamos arañando el 8% de la riqueza minera del Perú. Yo no hablo del 8%, incluidos Tía María, Bambas, etcétera. No, yo hablo del 92%, que es la inmensa riqueza que tiene el Perú y a la cual no llegamos porque los que viven allí no jalan la inversión hacia ellos. Solo una precisión, ¿el canon comunal sale del canon de regiones? ¿Va a haber una reforma del canon de regiones o sale de las regalías, que es lo que maneja el gobierno central? Bueno, está explicado en un artículo que fue publicado. Las regalías también van a las regiones, Patricia, las regalías. Pero yo creo que los comuneros que viven en el área de influencia y especialmente los que forman parte del área, usted sabe que hay comunidades que viven en pequeños pueblos que son parte del denuncio, sí, viven sobre el denuncio y no saben que han sido denunciados hace tiempo. Bueno, la idea es que las regalías sean cobradas por las comunidades adyacentes y las comunidades que serían dueñas en otro sistema como el sistema sajón. Y la idea es que ellas puedan tener recursos para hacer sus obras. No sabe cómo podríamos multiplicar en reforestación, en repoblamiento de camélidos o de ovejas, en revestimiento de canales, en pequeñas represas que no necesitan tanta ingeniería, multiplicar la provisión de alimentos. Mi preocupación es que ese sector es el sector residual de la miseria en nuestra patria. Mire usted dónde está la miseria, la más difícil de combatir, a donde no llega jamás el Estado, como se dice, pues entréguele el Estado recursos, porque no son tontos. Ellos han creado la micro y pequeña empresa en las ciudades. ¿Quiénes son? Hijos de esos comuneros. ¿Por qué tenemos que desconfiar de esas personas? ¿Somos superiores? Eso es lo que creo con el canon comunal. Ok, gracias. Gonzalo. Doctor García, Señor Tamayo. hemos visto durante la mañana que no sé si se acerca fechas navideñas, pero de alguna manera los trenes tienen una magia para grandes y pequeños. Desde chiquito. Desde chiquitos. El tren eléctrico. Usted tiene... Gracias, gracias. No es para aplaudir. Por eso le pregunto, porque usted tiene experiencia, conozco a Enrique lo tiene en el equipo, y en los 12 puntos del Coliseo Chamochumbi, usted propone el tren Chiclayo-Ica, que después se iría extendiendo, y ahora le ha salido competencia por cuál es el tren más rápido y cuál es el tren más largo, durante la mañana. Quiero cambiarle un poquito el eje de la discusión, ¿sí? Moisés Naim, en la reunión inaugural, citó que uno de los temas que el ciudadano promedio de América Latina está bastante preocupado es cómo llega todos los días a su trabajo. Y por lo tanto, uno de los temas centrales de discusión es el transporte urbano, no el transporte interciudades. Usted está muy familiarizado probablemente con el AVE, el TGV, el tren bala de Japón. Estados Unidos tiene 600, 700 kilómetros de tren rápido, no tiene tren rápido. En América Latina no hay ningún tren intercity de alta velocidad, porque la solución ha ido más por atender problemas urbanos. Y en esa línea le digo, ¿no es mejor, diferenciarse la idea que se le están de alguna manera disputando, planteando vía un esquema de apoyo a la descentralización, apoyar el transporte urbano en las ciudades intermedias, apoyar la seguridad en las ciudades donde han habido problemas? Trujillo ha sido un problema, Chiclayo es un problema, problemas de agua, problemas de saneamiento, que eleven el nivel de vida de esos ciudadanos, pero que además las hagan amigables para el entorno de negocios. Y su partido tiene una historia pro descentralización. Ese es un punto que quería, por favor, que desarrolle. El segundo punto, si me permite, retomando lo que le mencionó ¿Puedo Patricia, contestarle? preferiría el canon comunal. ¿Por qué?
En los esquemas sajones, donde se vincula el derecho del subsuelo al derecho superficial, hay un elemento clave, muy definido, muy claro, y además donde hay conflictos se resuelven rápidamente. ¿A qué me refiero? Derechos de propiedad. Usted es abogado, usted lo conoce muy bien. ¿Qué sucede? Entre San Isidro y Magdalena no nos ponemos de acuerdo qué vereda le pertenece a cada quien. No hablo del subsuelo, hablo de la superficie. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo plantea usted hacer que a 4.000 metros sobre el nivel del mar haya una definición de estos temas de derecho de propiedad del subsuelo, si el Estado no es capaz de llegar, si los mecanismos de resolución de conflictos no son capaces de llegar, y corre el riesgo de transferir el conflicto a una lucha entre comunidades? Yo le agradecería que usted detalle, por favor. Bien, su pregunta es múltiple. Pero quisiera decirle, bueno, si hay un tren eléctrico, creo que tengo algo que ver con eso. Y están ahí los 35 kilómetros funcionando de un extremo al otro de Lima y sirviendo a la población. Y creo que la población tiene un nivel de satisfacción muy grande y yo espero que Pepe Graña, no sé si está acá, ya traiga más trenes, pues, más trenes para servir más personas a esa velocidad. Pero usted ha mencionado, es tira y afloja que hay ahora sobre los trenes, pero como ocurre siempre, el que quiere ofrecer más entra en offside, ¿sabe? Como en el fútbol. Se sale de la cancha. Yo nunca he hablado de un tren rápido. Otra vez le pido que lea el artículo aparecido en El Comercio. Yo no hablo de un tren bala, tendría que ser loco para plantear eso. Correcto. ¿Por qué? En el artículo publicado en El Comercio hablé de un tren de 200 kilómetros, que no es un tren rápido de 350 o 450 como el tren bala o el de Shanghai al aeropuerto, ¿no? Entonces, oiga, yo he gobernado el Perú, no estoy ofreciendo tonterías. Lo que digo es que nosotros confrontamos, y es lo curioso, los ojos del Perú están mirando en este momento al CADE, pero los ojos del mundo están mirando París. Bien raro me parece eso. Porque allá se está hablando del gran futuro de la humanidad. Aquí estamos hablando de las próximas elecciones. Problema, les llamo la atención a todos. Porque el tema del gran futuro de la humanidad, de alguna manera tiene que ver con ese tren que no es rápido, como usted dice, no es bala. No es bala. Simplemente hasta podríamos obtener bonos de carbono, ofreciendo la construcción de eso para sustituir. ¿Sabe usted que un tren es para 100 años? Y un tren no necesita la refacción carretera permanente y eterna. Y un tren es un tren eléctrico, obviamente, porque la fuerza del Perú es su electricidad, es su gas para generar electricidad y sus caídas de agua. Permítame hacer un comercial, pues. Del año 2006 al año 2011 pasamos de 94 terajoules a 130 terajoules. Por favor, INEI. ¿Por qué? Porque se impulsó tanto la generación térmica como la generación a través de las hidroeléctricas. Esa es la riqueza del Perú que le va a permitir hegemonizar desde aquí a ciertas partes, no digo cuáles, de Sudamérica, y que nos permitiría tener transportes electrificados, que ese es el objetivo que debemos tener, no un tren rápido, obviamente, costaría el doble de lo que vale un tren como el que lo he planteado, y yo no paso al offside. Ahora bien, pero creo, hablando de transporte, que aquí nos hemos olvidado de algo fundamental. Yo no hablo solamente de un tren que debe ser concesionado. Obviamente, el Perú no va a poner toda su fortuna. Tenemos prioridades, pistas y veredas, agua potable, nuestras carreteras que necesitan nuestros colegios emblemáticos, en fin, nuestros hospitales que no se han terminado, a pesar de haberse ofrecido uno en cada capital de provincia. Pero nosotros necesitamos también, y esto es tal vez mucho más importante que el tren de la costa, que es maravilloso, pero nuestro tren que llega a Cerro de Pasco, o por Oxapampa o por Huánuco, tiene que llegar a Pucallpa. Usted sabe la riqueza que hay ahí conectándonos con la base de la carretera marginal Fernando Belaúnde. La inmensa riqueza. Pero ese tren
no debe pasar subiendo como nuestro tren lentamente hasta Ticlio. Por cierto que la primera medida que hay que tomar es convocar una licitación en las condiciones que quiera el capital internacional para hacer el túnel trasandino de Ticlio. Y con eso conectamos todo el Perú. Creo, usted me preguntaba y le dije, Por el canon comunal y el derecho a propiedad. por el canon, es verdad, pero le voy a plantear algo, señor. Nuestras comunidades, y esta es una historia dramática pues del Perú, a ver, pongámonos de acuerdo aquí, todos tenemos algo de español y muchísimos, hasta poco de español en fin, pero los españoles llegaron y a los indígenas del Valle de Chicama, del Valle de Lima, del Valle de Chira, etcétera, empaquetados en la comunidad campesina del virrey Toledo, ¿no? Toledo, que los envió a las alturas, castigados en reservación indígena, mano de obra barata para traerla de vez en cuando. Pero Dios es grande, pasaron 5 siglos y se descubre que en esos terrenos pedregosos, que no tienen nada, está la riqueza profunda del Perú, que es su vocación minera. Y en ese momento le dicen, oye, nada, esto es tuyo, ¿ah? Tú eres dueño de la epidermis. Abajo es el Estado, y el Estado concede a la empresa minera. Tú, obrero de la mina, o sigues siendo pobre. Se oponen, con todo derecho, con 1000 argumentos. Señor, el derecho de progresar, de tener riqueza, nos mueve a todos los que estamos aquí. El derecho de progresar, el derecho de hacer algo, movió las cruzadas, movió el descubrimiento de América. ¿Cómo no va a mover a nuestras comunidades campesinas que dicen, no, el campesino atávico, con su cosmovisión allí, con su quena, eso dicen algunos antropólogos, ¿verdad? Porque no le han dado oportunidad de generar. Ese campesino viene a Lima y hace una microempresa y después una pequeña empresa, es orgulloso. Entonces, obviamente hay conflictos porque hay conflictos de escasez. Déles usted riqueza para que vea cómo esos conflictos desaparecen y poco a poco habrá títulos de propiedad allí, parcelación. Hay muchísimas comunidades en el Perú que ya están parceladas de hecho. Pero no me ha contestado que si no somos capaces de solucionar un límite distrital entre San Isidro y Magdalena, ¿cómo va a ser? No sé si están aquí los alcaldes, hay que flagelarlos, ¿no? Bueno, perdón. Ok, le damos el turno ahora a Pablo. Saludos a la distancia, doctor García. ¿Perdón? Saludos a la distancia. Señor, por favor, señor de la Flor, discúlpeme. Sí. ¿Y por qué a la distancia? A la distancia porque Está usted en otra tienda política. La política nos ha separado. Pero yo creo en el comercio exterior, déjeme decirle. Perfecto, perfecto. 16 TLCs, 2.600 millones, usted contribuyó al primero, claro. Sí. Doctor García, usted... Un campeón. No. Doctor García, ahora sí, en serio. Usted ha planteado una reivindicación casi poética de la política, refiriéndose a estos aspectos positivos de la política como inspiradora, como movilizadora, como insufladora de la actividad. Y la política con P mayúscula, que tiene estos atributos, también tiene un sustrato oscuro, un sustrato opaco, que es la corrupción. Y no es casual que la inmensa mayoría de jóvenes en el Perú estén desinteresados de la política y que vean con preocupación lo que ocurre con la corrupción, que hoy por hoy es considerado como el segundo principal problema del Perú después de la inseguridad. En la actualidad tenemos presidentes regionales, tenemos alcaldes presos
por problemas con corrupción. Tenemos muchos funcionarios públicos procesados, algunos con condena, algunos ex colaboradores suyos. Yo quisiera preguntarle, de ganar usted las elecciones, ¿qué plantearía para combatir frontalmente a la corrupción? ¿Qué medidas específicas que no implementó en su primer gobierno, que no implementó en su segundo gobierno, implementaría usted en un tercer periodo? Y específicamente preguntarle si estaría dispuesto a impulsar una cruzada nacional contra la corrupción. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, comencemos por lo siguiente. No hay programa de gobierno más anticorrupción que la democracia. Porque la gran corrupción, la de los sistemas de corrupción que comienzan en las cabezas, es fundamentalmente en las dictaduras. El remedio básico es la democracia que no es reelectiva. Por eso soy enemigo de las reelecciones, sean personales o conyugales. En segundo lugar, sí señor, y jamás levante la mano si alguien sabe que yo, teniendo mayoría parlamentaria y popularidad de 80%, alguna vez intenté mover las leyes para quedarme de gobernante en mi primer gobierno. Eso me parece repulsivo, porque sí sé que los mejores se van convirtiendo en peores si es que no se cambia el régimen. Entonces, política anticorrupción, democracia, separación de poderes, respeto al Ministerio Público, respeto al juez y sobre todo prensa libre, por más que sea adversa, por más que diga cosas que a veces ofenden, entonces no se leen, pero mejor que exista, porque ese es el semáforo que va señalando qué pasa. Y dentro necesitamos fortalecer nuestra Contraloría en el lado del manejo del Estado, porque la corrupción es toma y daca, ¿eh? La corrupción es público-privada, esa sí es una asociación público-privada. Tampoco señalen al Estado muchos, porque los conflictos que hay, y yo vengo viendo, uno eléctrico, por ejemplo, hace poco, ¿no? Y tantos que hay. Entonces, eso tiene dos partes, esa moneda tiene dos caras. Pero la Contraloría es básicamente, en el gran aspecto, la que tiene, uno, que rendir un informe anual al Congreso, que es fundamental, un informe anual al Congreso. No aparecer cuando estalló el escándalo. Cuando Radio Programa nos dice, este es un escándalo, aparece la Contraloría. No, señor, usted debe ser el que anualmente le informe al Congreso, esto está bien hecho, esto está mal hecho, no se están siguiendo los procedimientos o esta adenda estoy en desacuerdo con ella. Tiene que hacerlo. A la Contraloría la fortalecimos, le recuerdo, señor de la Flor, le dimos el poder de sancionar, de retirar al funcionario en cualquier nivel, de ministro hasta empleado de tercer nivel, cuando lo juzgue. Esa es una potestad legal que el gobierno presentó. Y a la Contraloría le dimos el derecho de pagar ella directamente, porque en un ministerio, en una institución, el jefe del organismo de control era pagado por el jefe de la institución. Lo que hicimos fue entregar los recursos a la Contraloría para que él designe y él pague. Y entonces haya verdadera independencia, porque no la había. Entonces creo que fortaleciendo eso, pero fortaleciendo la democracia es depurativa. Usted ha dicho algo fundamental. Algunos funcionarios, ¿cómo no? Hay traidores, claro que los hay. Hay gente que engaña, se aprovecha, claro que sí, pero están en la cárcel. Eso significa que funciona su sistema, funciona su democracia. En una dictadura de muchos años siguen gobernando. Ese es el problema. Entonces, yo tengo fe, en última instancia, señor, tengo fe en el ser humano y tengo fe en el sistema democrático. No se ha inventado nada mejor que ese. Y creo que sí. ¿Y sabe qué? Yo no tendría el nivel de inmunidad que se pretende. Eso a veces a mí me ofende, que todos los parlamentarios tienen inmunidad, el propio presidente tiene inmunidad, solo se le puede juzgar
por no dejar funcionar al Congreso y por impedir las elecciones. Yo no lo creo. Yo no tendría inmunidad. Se lo firmo acá, en este momento. Dios no me daría una oportunidad para estarme escondiendo. Se lo firmo en este momento. Pero también lo firman los parlamentarios. También lo firman los funcionarios. Claro que sí. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Eso tenemos que terminarlo, ¿verdad? Gracias. Gracias, presidente. Hacemos una ruedita sin repreguntas. Patricia. Sí. ¿A qué se refiere exactamente, doctor García, cuando dice que no va a tener inmunidad? Le recuerdo que en este momento ha sido usted sumamente cuestionado porque vía mecanismos legales ha impedido o se ha protegido para que el Poder Judicial no siga con o no tome investigaciones que se iniciaron en la megacomisión. Y ha pedido que todo lo evaluado por la Comisión del Congreso, la megacomisión, no sea considerada en ningún juzgamiento futuro. ¿No es esa una manera de evadir una investigación? No, señora. Que usted decía el que no la debe no la teme. Señora, desde que dejé el gobierno, yo he ido 37 veces ante el Poder Judicial. 37. He comparecido ante los tribunales, he rendido mi declaración con la mayor humildad posible. Yo del Poder Judicial, que es el órgano encargado, jamás me he evadido. Yo no presento habeas corpus contra el Poder Judicial, respeto al Poder Judicial. Cuando se juntan 4 adversarios para destruir un posible candidato y un rival político, hay que exigirles que cumplan las normas y el respeto del debido proceso. Es otra cosa. Pero yo he entregado todos mis papeles al Ministerio Público por varios casos. He ido a prestar declaración ante todos los tribunales que me han llamado. 37 veces, una sobre otra. De los tribunales jamás. A los adversarios en su sitio, porque no tienen derecho a constituirse en jueces para destruir personas. No estoy de acuerdo en eso. ¿Y qué Ahora, pasa? Pero los funcionarios de su categoría tienen usted ha dicho algo que no es exacto cuando dijo, usted presentó un habeas contra el Poder Judicial. Yo jamás presento nada contra el Poder Judicial. Contra el Poder Judicial, que es el organismo profesional y objetivo, según entiendo, jamás me enfrentaré. Pero su juicio no puede ser llevado adelante porque usted necesitaría que primero el Congreso le haga la investigación pertinente, ¿no? No. ¿Sí? Cuando hay un delito flagrante, y este es un tema importante, hay que crear los tribunales de flagrancia, tanto para la corrupción como para los hechos de bandidaje. Cuando el Congreso hace un procedimiento absolutamente político, uno tiene derecho a decir, respete las cosas. Cuando el Ministerio Público inicia un procedimiento, que lo ha iniciado en mi caso, pero claro que lo ha iniciado. Todos mis bienes han sido cuestionados y mirados. Y yo tengo, perdónenme que lo diga, pues parece que se olvidan las cosas, la propia megacomisión terminó diciendo al señor Alan García, en enriquecimiento ilícito o patrimonial no se le ha encontrado nada. Muchas gracias. Pero después de hacer escándalo con titulares una y otra vez a lo largo de todo el tiempo. Por eso, de los políticos no hay que creer que son jueces. Tienen sus apetitos, sus odios, sus rivalidades, sus ambiciones. Pero siempre quedan ahí. No hay problema. Gracias. Gonzalo. Doctor García, usted ha manifestado su preocupación por el nivel de endeudamiento de los hogares, por las tarjetas de crédito y por el costo de las tarjetas de crédito. Quiero usar ese argumento un poquito ya de cara a la situación del país, ¿no? Yo comparto con lo que usted dice, probablemente Lucho lo ha identificado muy bien, que tal vez se nos ha pasado la mano en términos de las restricciones de recursos fiscales. Y eso refleja parte de la discusión que hemos visto acá y que probablemente a usted le han comentado. Probablemente usted está planteando salir a tomar deuda en el exterior y desde el punto de vista del mercado internacional de capitales tiene muchos colocadores de tarjetas ofreciéndole endeudamiento. Yo creo que Lucho Carranza es una garantía de seriedad en el Ministerio de Economía. Ha sido nombrado ministro. Pero la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. ¿Ya negoció con sus futuros miembros del gabinete si va a regresar a la política de reducción de topes de funcionarios públicos de alto nivel? Porque si eso es así, o si no es así,
¿qué puede pasar en el tiempo con esa tentación de endeudamiento? Y la pregunta es, ¿dónde y cuándo para ese endeudamiento? Bien. Bueno, usted cuando es invierno se pone una chompa, cuando es verano aquí en Paracas no se la pone. De manera que todo depende de las circunstancias. El año 2006, señores, números. Los ingresos globales del Estado eran 50.000 millones. Último año del doctor Alejandro Toledo. Cuando nos fuimos eran 89.000 millones. Gracias al crecimiento no repitamos las cifras. Entonces, con 50.000 millones por todo ingreso, teníamos frente a frente profesores, policías, jueces, profesores universitarios. Teníamos por lo menos 300.000 personas que iban a arrastrar al otro millón de funcionarios públicos de menor nivel. Y en ese momento había un gran desencanto político. Lo que pasa es que ya nos hemos olvidado cuando un predecesor mío se puso un sueldo de 41.000 soles. Había un desencanto político enorme en la población porque el salario mínimo era 500 soles. Entonces, el presidente gana 80 veces, 82 veces y nosotros ganamos 500 soles. Y los ministros habían alcanzado los 30.000 que ahora ganan, pero hace 10 años, ganaban 30.000. No sé cuánto ganaban los viceministros, señor don Pablo. Menos de la mitad, presidente. Y los parlamentarios siempre están dispuestos. Bueno, todo el mundo corre, caramba, corro yo también, pues, ¿no? Entonces se subieron al carro y ahí vamos todos. ¿Y con qué dinero hago las obras en favor del pueblo? ¿Con qué dinero? Yo tengo que escoger. Y entonces hay que darle, eso se llama hacer política. Claro, Cecilia Blume y otras personas se quejaban, no puede reducir el sueldo. Bueno, así dice. Pero, ahí está por ahí Cecilia. Bueno, nunca falta alcalde, Cecilia. Ella es la reina por la tradición. Entonces, tomamos una decisión política. Señores, si el presidente gana 41.000, yo gano 16.000. Y los parlamentarios 15.800. Y los ministros 15.800. Gracias a eso tuvimos recursos presupuestales para hacer lo que se llamó el shock de inversiones, que fue el primer impulso que le dio la señal al empresariado. Estos quieren mover el país, estos quieren crecer con más velocidad. Entonces logramos desencadenar un círculo virtuoso de crecimiento. Y entonces digo, eso era en la época de invierno, pues se puso usted su pullover, su chompa. Bueno, ahora tenemos ingresos por más de 100.000 millones, mucho más que el doble que lo que recibía el doctor Toledo. Entonces, sí podemos pagarle mejor al funcionario público. Si usted me dice, ¿volvería a hacerlo? No, considero que no, eso tuvo un momento. Pero nadie vive repitiendo las cosas que hizo en un momento para siempre, pues. Fue un error. ¿Ah? Fue un error. No, no fue error. Nos permitió crecer y hacer, perdóneme, 152.000 obras, desde muros de contención hasta la carretera interoceánica. Nos permitió hacer eso. Si yo me hubiera puesto, por favor, señores, el presidente tiene el modelo brasilero, le eleva el sueldo a todos los empleados públicos y le regala todo el dinero a las familias que él denomina pobres. Y entonces puede ser elegido como rey después. Puede ser reelegido 20 veces. Yo no creo en eso. Soy responsable. Me parece que la única manera de pasar a la historia es ser responsable. Hacer obra de infraestructura que permita crecer al país. No fue un error. No sería un error hacerlo ahora. Evidente, como sería un error ponerse chompa y abrigo aquí en Paracas, ¿no? Muchas gracias. Perdón, Pablo. Sí. Disculpe la insistencia, Don Pablo, doctor García, con el mismo tema, pero hace un par de días aquí Moisés Naim nos decía que difícilmente el Perú se podría transformar en el país del primer mundo al que todos aspiramos si no logra erradicar la terrible corrupción que afecta a su poder judicial, el sistema de administración de justicia.
el sistema de administración de justicia en nuestro país es una de las instituciones que lideran el ranking de percepción de corrupción y tiene los niveles más bajos de aprobación pública. Entonces, quisiera preguntarle, de ganar usted las elecciones, ¿qué medidas específicas tomaría para promover una reforma profunda del sistema de administración de justicia? Y le hago esta pregunta porque para muchos se trata de un cometido complejo por esta separación de poderes. Entonces, quisiera saber si esta separación de poderes debe ser interpretado como un blindaje que evite que emprendamos esa reforma tan necesaria al sistema de administración de justicia. Muchas gracias por la pregunta. Sí escuché, por lo menos leí la pregunta que formuló el señor Naim. Pregúntenle a los candidatos qué dicen del Poder Judicial. Claro, antes de cargar la tinta contra el Poder Judicial, permítame decirle algo, porque es necesario que tengamos las cifras clarísimas. Hace 2 meses, la Gerencia Central del Poder Judicial entregó estas cifras. En todo el Perú existe 1.947.000 expedientes judiciales, por todo concepto, penales, públicos, contenciosos, de familia. 1.947.000 expedientes. Existen 630 jueces de paz, letrados, 1.520 jueces especializados y 700 magistrados de cortes y de la Corte Suprema. Esto es lo que tenemos, un poquito menos de 3.000 jueces para 1.947.000 expedientes. De manera que yo me pongo en el papel del juez antes de juzgarlo y condenarlo. ¿Quién puede, con 6.500 expedientes en promedio, habiendo lugares como Amazonas, donde no hay un juzgado de familia, y hay 4 cortes en las que solo existe un juez de primera instancia de familia? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si queremos tener un poder judicial más eficiente, es aumentar el número. Es imposible. El Perú es un país españolizado, litigioso, conflictivo, juicio por todo. Somos cartularios. Y eso no lo vamos a cambiar de aquí para mañana. Entonces tenemos que responder, por lo menos aumentando el 50%, mejor sería el 100%, de jueces. Porque es la única manera en que los jueces puedan responder a esto. Lo otro puede ser dar una ley draconiana. Establezcase que en los próximos 18 meses habrán cumplido con el despacho de todo esto, pero ¿qué justicia se hará? A la carrera, solo por cumplir, eso no es justicia. Sí se puede señalar mejores plazos, culminar el sistema de oralización de la justicia y con los procedimientos TICs, con los internets en este momento, pero creo que de esa manera sí lograríamos, y no se trata solamente de separación de poderes, no significa me volteo la espalda y que hagan lo que sea. El presidente es el jefe del Estado y el Poder Judicial es un poder del Estado. Por consiguiente, el presidente tiene todo el derecho de hablar del Poder Judicial y no se puede decir que se está metiendo a romper los poderes. Ahora, si yo lo hiciera para tener un juez favorable, para ocultar un expediente, me lo dirá la prensa. Pero si lo hago para que haya más celeridad, para que se sancione a magistrados que rompen los precedentes, pero tengo varios amigos aquí. La Corte Suprema da un criterio en un caso comercial empresarial y cualquier juez se atreve a decir lo contrario. Exactamente, rompen los precedentes, no hay vinculación, no hay orden jurídico. Yo creo que eso es una labor fundamental del jefe del Estado. Y no violentar ninguna separación de poderes, sino el Perú es uno al final, ya, por encima de la separación de poderes, el Perú es uno. Por consiguiente, sí creo que hay solución, pero mejoremos la condición en la que trabaja el Poder Judicial, de eso estoy convencido. Tendría, perdón, una pequeña precisión pedirle. ¿Tendría alguna propuesta concreta para el Consejo Nacional de la Magistratura que se ha vuelto
alcanzado notoriedad o visibilidad precisamente por un severo problema en el nombramiento de uno de sus miembros? Ha habido varios problemas en el Consejo Nacional de la Magistratura. No puedo faltar el respeto, ha habido personas eficientes y diré de gran honestidad, pero los casos que hemos visto demuestran, tendemos en nuestra patria mucho a la compadrería, al amiguetismo. Yo sugeriría simplemente que antes de proceder a la elección hubiera una especie de presentación previa a todos los candidatos, porque las cosas se saben y se conocen. Entonces, para eso tenemos prensa libre. Debe conocerse quiénes van a ser elegidos por los colegios profesionales y durante 2 meses someterse a un escrutinio, pero que participemos todos, para que no se nombre a cualquier persona que llega para hacer favores. No creo que sea cierto, pero se habló en otra época hasta de venta de las influencias para nombrar a esto o a aquel. Eso es completamente negativo, ¿no? Es decir, corrupción existe en el mundo, existe en los sistemas. Lo único que no debía ser corrompido es el Poder Judicial, porque es el último recurso que tienen los seres humanos, el último. Si ahí llega la corrupción, todo se perdió. Y no hay manera de solucionarlo vía golpes de Estado, cambiando a todos los jueces por otros, porque parece que el sistema induce a todos poco a poco por el mal camino, ¿no? Por consiguiente, tener paciencia, pero tener luz y taquígrafos, como decía el viejo político español, sobre ellos, todo el tiempo. Yo creo que es la única manera de corregir los sistemas. Y tenga paciencia, poco a poco eso va cambiando, poco a poco. Presidente, le pediríamos 5 minutos finales para su disertación. 5. Final. Gracias. Señores miembros del panel, señora Patricia, estimados, no, a la señora se le saluda por su nombre. Perdone la lección. Señores, muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haber permitido que esté aquí y por haberme invitado. Quiero ratificarles mi entusiasmo y mi convicción. Alguien podría calificarme de iluso, pero soy un convencido de que las cosas en el mundo no van tan mal como dicen algunos. Creo que hay muchas oportunidades para nosotros. Creo que tenemos a la vez la desgracia y la suerte de tener vecinos que facilitarán nuestro trabajo. Y a propósito, ¿cómo no aplaudir que el próximo domingo estoy seguro que el pueblo venezolano le va a dar un knockout a la dictadura chavista? Y yo me he permitido decir en mis tweets y en mis mensajes a Venezuela, soldados de Venezuela, escuchen al pueblo, no continúen siendo usados por esta dictadura, la peor, la más funesta y la más corrupta que ha existido, que ha tenido en sus manos 950.000 millones de dólares y tiene a Venezuela empobrecida, con la peor tasa de desempleo que existe. Pero esto que nos conduele y que es dramático, y que espero el próximo gobierno peruano, sea quien sea, no sea más cómplice de estas dictaduras y no tenga nada en las agendas que pagarles como favor. Esta, que es una desgracia para el continente, de alguna manera es la otra cara de la moneda, es una suerte para nosotros. Pero una suerte que debemos aprovechar. ¿Saben ustedes que teníamos 85 contratos petroleros suscritos, firmados, con alta tasa de regalías en favor del Perú? Hoy tenemos 72, se fueron 13, pero de los 72, 32 están en fuerza mayor. O no han terminado sus trámites por desidia y lentitud, o tienen problemas con las comunidades cercanas. Quiere decir que hemos reducido a la mitad el número de contratos. Y la consecuencia es que en el año 2012 tuvimos 947 millones
de dólares en exploración. El año 2015 vamos a cerrar con 140. No estamos aprovechando que el capital interesado en el petróleo no está mirando Venezuela, obviamente. Todavía no mira México, que viene de abrirse. No mirará con facilidad Ecuador, que está en gravísimo problema económico. Tenemos la suerte de tener vecinos que facilitan el próximo salto del Perú al desarrollo, al crecimiento, al llamamiento de capitales internacionales. Argentina va a tardar algún tiempo en ganar nuevamente la confianza y además el número de votantes que ha tenido la otra alternativa casi garantiza que irá con lentitud. Chile tiene problemas generados políticamente que han roto su gran velocidad. Y a mí me dio mucha satisfacción, queriéndolos mucho, ganarles en todos los 5 años de mi gobierno en crecimiento y en reducción de pobreza, porque los peruanos podemos ser más inteligentes que ellos, claro que sí. Y estoy seguro que vamos a volver a hacerlo, si las cosas continúan como continúan allá. Entonces, con Chile así, Bolivia asá, Argentina como está, Ecuador en problemas por dolarización y por precio del petróleo, Venezuela cerrada, todo capital. ¿A dónde mirarán los capitales cuando piensan en América Latina? Aquí. Ya no a Brasil, que escogió el camino de entregar la asistencia social, dinero a manos llenas y quedarse sin fondos. Ustedes han ido a Sao Paulo, ¿han visto Garullos? ¿Puede compararse con nuestro aeropuerto de Lima, que ya se está quedando pequeño y viejo y que necesita ampliarse? Y estoy seguro que Enrique Cornejo ya hubiera firmado hace rato la adenda sin temor a que le digan algo negativo. Entonces, ¿tenemos suerte en el mercado mundial? Sí la tenemos. ¿Tenemos oportunidades en el contexto sudamericano? Sí las tenemos. Tenemos, estoy convencido, un empresariado que sabe crecer, que sabe innovar, que sabe dinamizarse. Tenemos un pueblo que tiene un objetivo básico, quiere educarse. Ese es un milagro. Cuando uno pregunta a las personas, ¿qué es lo que más quiere? Que mis hijos estudien, que mis hijos sean mejores que yo. Eso es un milagro. Y lo que tenemos que hacer es abrir todas las puertas. Pero un minuto más. No solamente a nivel universitario la SUNEDU, que debe ser ampliada en composición democrática para que no dependa del gobierno y no acabe la reforma universitaria, que es fundamental, sino dejar de lado un concepto lineal de la educación. Vamos a formar nuestros niños desde el comienzo. No hay tiempo que perder. En el 3er grado secundario tenemos que saltar con paquetes cognitivos de tecnologías de información, de tecnología habilitante de capacidades técnicas y además de solución de casos concretos. Eso se llaman paquetes cognitivos para inyectar a nuestros jóvenes que van a salir de la educación secundaria. Y les recuerdo algo, por lo que pienso en el canon comunal y en muchas cosas. ¿Saben ustedes que en nuestro país el 92% de las escuelas primarias rurales son unidocentes? Es decir, que tienen un profesor para los 5 años de primaria o tienen 2 profesores pluridocente, multigrado se llama. Por allí tenemos que comenzar, porque ahí hay 1.600.000 niños que se quedarán sin nada mientras discutimos de la SUNEDU y discutimos de los grandes conceptos del colegio mayor. De manera que esa bendición que el pueblo quiera educarse se articula con las oportunidades mundiales, con nuestro empresariado que sabe traer recursos, pero funciona solo si hay confianza, y la confianza es mutua, y funciona solo si hay liderazgo. Y eso es lo que necesita nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato del Partido Aprista Peruano, Alan García, y agradecimiento también al panel. Nos vemos, escúchenme, la hora de regreso exacta para comenzar es las 5:25 de la tarde. Estamos retrasando 10 minutos el horario que tenían. Las 5:25 es la hora de regreso, ¿de acuerdo? Nos vemos inmediatamente.